El gobierno termina el año anunciando una rebaja importante en los precios de los combustibles. La nafta Super 95 bajará 4% en el surtidor y pasará a costar 71 pesos con 88 el litro como precio máximo de venta al público. Por su parte, el gasoil 50S, el de mayor consumo en Uruguay, bajará 9,25% y costará 58,99 pesos el litro. Estos nuevos valores rigen a partir de la hora cero del 1 de enero de 2023, o sea, a partir de la hora cero de este domingo. De esta forma, los precios de venta al público de los principales combustibles comienzan el año alineados con el precio paridad de importación que releva la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, según ha destacado el gobierno en estas horas. En un comunicado, el Poder Ejecutivo defendió la metodología de cálculo de las tarifas de los combustibles que quedó instaurada en la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Según dice el texto del Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, desde que se aplica la nueva metodología, el precio máximo al público ha estado siempre cercano al precio de paridad de importación, demostrándose así que las tarifas de los combustibles no se han usado con fines recaudatorios. Esta situación, agrega, fue acompañada por una sólida posición de ANCAP en términos financieros y patrimoniales. Vamos a profundizar en esta novedad. Para eso estamos con Walter Berry, subsecretario de Industria, Energía y Minería. Subsecretario Berry, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias a ustedes por el contacto. Es un gusto conversar contigo. Estamos hablando de una baja en precios de combustibles. No es la primera que se da, pero sí la que tiene, digamos, un guarismo o guarismos significativos, ¿no? A ver, en síntesis, ¿por qué? En este caso concreto, ¿por qué se dan estas bajas? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay varias razones por las cuales el PPI bajó, pero básicamente porque los precios de los combustibles en el mundo y del petróleo ha comenzado a estabilizarse y a la baja. Porque también el tipo de cambio ayuda, porque las finanzas de ANCAP están en condiciones también muy sanas, muy buenas. Y bueno, pero creo que lo principal es, en realidad, la esperanzadora noticia de que los mercados internacionales han comenzado a estabilizar el precio del combustible y sobre todo a la baja. Y no debemos descartar que esto pueda continuar y que el primer mes del año también podamos estar anunciando algo igual. Ojalá se dé así y si así ocurre, así va a ser. Y creo que esa es la otra gran fortaleza que tiene este sistema, que tú decías recién, de que el Poder Ejecutivo refuerza y reafirma las bondades de un sistema que ha transparentado el mercado de combustibles. Y es así, porque yo creo que hoy, después de tantos meses de aplicar esto, y en momentos de dificultades, porque cuando comenzamos a aplicarlo parecía que nos habíamos equivocado y eso es lo que nos hacían sentir, porque lo aplicábamos en alza y todos los meses teníamos que estar poniendo la cara para anunciar algo que no nos gustaba realmente. Pero bueno, también hemos demostrado que cuando hemos podido, hemos amortiguado ese precio, y si usted mira la gráfica que presentó el ministro Paganini ayer, establece que siempre estuvimos o alineados con el precio de paridad de importación o por debajo, nunca estuvimos por encima. Y eso también es bueno que se sepa. Y creo que hoy ya nadie duda de que no podemos saber lo que va a ocurrir, pero si en los próximos meses ocurrieran bajas, las vamos a aplicar y no vamos a utilizar ANCAP como caja para que el Estado tenga más recursos. Y eso lo hemos hecho y está demostrado en este tiempo donde el PPI puede de alguna manera haberse puesto a prueba si funciona o no funciona. Y yo creo que funciona. Algunos todavía lo critican. Escuchaba a un director de ANCAP de la oposición referirse equivocadamente a la forma de cálculo del PPI, pero bueno, en realidad el sistema funciona. Y hemos demostrado que cuando tiene que bajar, va a bajar, y cuando ha tenido que subir hemos tratado de amortiguar ese impacto para que no impactara tanto sobre todo en la producción nacional en el tema del gasoil, ¿no? Capaz que conviene refrescar, por lo menos brevemente, qué es ese concepto del precio de paridad de importación.
En realidad, lo que el director de ANCAP confunde es que lo que estamos comparando. Él dice que el no, pero digo, antes de entrar en la polémica con el director no de quiero ANCAP, entrar en polémica tampoco. Pero no, ¿cuál es la idea del precio de paridad de importación? Por eso mismo, eso iba, bueno, pero lo aclaro sin referirlo. La idea del precio de paridad de importación es que opere como un operador virtual. ¿Por qué? No nos olvidemos que esto surgió en una iniciativa del Partido Nacional, digámoslo así, porque no tenía el aval de la coalición, en desmonopolizar ANCAP. Sí, el telón de fondo es ese, el debate que está pendiente hace años de que no haya monopolio de ANCAP para la importación del crudo y de los combustibles, ¿no? Exacto. Esa es una vieja discusión que se lauda siempre a favor de mantener el monopolio. En este caso, en la discusión de la LUC, también se laudó a favor de eso y terminó en esto que fue la creación del PPI. El PPI como opera como un operador virtual, es decir, no desmonopolizo, no puedo desmonopolizar, no están dadas las condiciones legislativas de mayoría para desmonopolizar. ANCAP sigue teniendo ese monopolio, pero lo obligo a vender tal cual si yo pudiera importar el mismo combustible y ponerlo en el puerto de Montevideo o en la boca del surtidor, digámoslo así. Entonces, la comparación de PPI es con combustibles refinados, no es con petróleo crudo, como antes podía haberse pensado, de que uno pensaba, bueno, sube el petróleo, sube el combustible o baja. No, bueno, está bien, el petróleo tiene mucho que ver porque es en definitiva lo que termina siendo refinado, pero lo que nosotros tenemos que comparar es cuánto nos cuesta traer ese combustible refinado, pronto, listo para ser vendido, tal cual lo entrega ANCAP. Y obligar a ANCAP a vender a ese mismo precio en los surtidores de todo el país. Esa en definitiva es la fórmula de cálculo, cuando el PPI nuestro es basado en el precio de combustibles refinados en el Golfo de México, y bueno, en definitiva es así. ¿Qué ocurrió últimamente? Y por eso tal vez un poco la confusión, es que en algunos casos el petróleo estuvo por debajo del precio del combustible, es decir, el precio del combustible ha estado más caro en función de los requerimientos del mundo, sobre todo el gasoil, ¿no? Es decir, en un momento donde Europa tiene dificultades energéticas, crisis energética grave, el precio de los combustibles se dispararon y el gasoil particularmente. Esa es la diferencia, que tal vez si hubiéramos hecho un PPI basado en petróleo, la diferencia hubiera sido, tal vez no sería un PPI tan alto, pero también es cierto que eso es lo que de alguna manera llamamos el margen de refinería. ANCAP tiene más margen y por eso tiene una espalda más ancha hoy, ¿no? Pero bueno. Ese es el criterio, esa es en síntesis la fórmula que se introdujo en la LUC, que fue un gran dolor de cabeza para el gobierno en los primeros tiempos de su aplicación. De eso hablaba usted, ¿no? Porque le tocó estrenarse en un contexto de suba de los precios internacionales, etcétera. Así que me imagino que esta es una época, el año termina con un alivio, ¿no? Con una sensación de, bueno, pasó lo peor desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la repercusión política. Sí, es así, usted lo ha resumido perfectamente, es un alivio, sí, lo que usted dice es correcto. Yo le digo algo que nos decían cuando, obviamente, nuestros compañeros de partido y de coalición, decían, pero esto estará bien, antes era una vez por año, hoy es todos los meses que nos critican por esto. Bueno, claro, esa era otra de las características del sistema, ¿no? El ajuste todos los meses, y bueno, en el contexto en que se dio el estreno, subas todos los meses, subas que caían, claro, en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de la empresa que tiene que producir, etcétera, ¿no? Exacto, eso era muy difícil de defender. Una catarata de malas noticias. De malas noticias todos los meses, a la cual había que afrontar, y había que convencer de que eso era lo que íbamos a tener que acostumbrarnos en el futuro, y que así como hoy estaba en suba, iba a estar en baja. Por suerte creo que hemos logrado demostrar de que hoy ese es un mecanismo transparente. Hoy todos hablamos de PPI, todos sabemos de qué se trata, todos nos preocupamos todos los meses por saber qué va a pasar con el precio del combustible. Y en realidad los mercados desarrollados, esto es inclusive hasta con mayor frecuencia, algunos son semanales. Y yo no digo llegar a eso, nosotros somos 100% importadores de petróleo, pero creo que hacer que los números sean más realistas y que la población sepa que si vamos a usar a una empresa pública como caja, que la población también lo sepa, que le estamos cobrando por encima de lo que deberíamos cobrarle o por encima de lo que le podría costar si alguien lo pudiera importar. Y creo que eso hoy está claro, y es la satisfacción de cerrar el año de esta manera, en baja y con un sistema consolidado y creíble, y previsible y transparente sobre todo.
Y bueno, así que más allá de las críticas en el pasado, creo que es un alivio, como dice usted. Preguntas a propósito de los números, los que se acaban de dar a conocer, los que regirán desde el 1 de enero. ¿Por qué las diferencias? Seguramente el oyente se plantea esto, ¿no? ¿Por qué la nafta super baja 4% y el gasoil baja tanto más, baja 9,25%? Bueno, porque es lo que le decía hace un ratito, porque lo que estamos comparando es precio de combustible refinado, no es el petróleo y después los derivados que vamos sacando de su proceso de refinación. El PPI se calcula sobre el combustible ya puesto pronto en el país, si lo pudiéramos importar y no existiera el monopolio de ANCAP. Hoy el precio del gasoil ha bajado más de lo que ha bajado el de las naftas. Es un tema de oferta y demanda, no hay ninguna duda. Y por lo tanto esas son las diferencias de precio de porcentajes, digamos, en el precio del PPI. No hay otra explicación, no es un problema nuestro, es un problema de la fórmula de cálculo del PPI, que repito, opera como si un operador fuera un importador virtual. Si alguien tuviera que comprar esa misma nafta en otro lado, le saldría ese precio, y si comprara el gasoil lo mismo. Ahora, ¿cómo influye acá lo que había resuelto políticamente, ahí sí, el Poder Ejecutivo en cuanto al mantenimiento del precio del gasoil últimamente? Y bueno, a la prueba está que está bajando. Lo que hicimos cuando lo mantuvimos en su momento fue a pérdida de ANCAP, digamos, a que la diferencia de precio entre el PPI y lo que cobrábamos en el surtidor recayera sobre lo que alguien denominó en algún momento la espalda de ANCAP, y ha quedado como un latiguillo. En realidad bueno, ANCAP tiene suficientes recursos en caja como para afrontar una baja, como también la tiene, por ejemplo, para hacer frente al subsidio del supergas ahora a las tarjetas beneficiarias del MIDES, que es mucho menor, pero que también está basado en esa fortaleza que hoy tiene de caja ANCAP, ¿no? ¿Y el supergas? ¿Por qué el supergas permanece? ¿No tiene cambios? Bueno, el supergas se ha congelado. Este gobierno, a contrario de lo que se dijo también, ha mantenido una política de mantener el precio del supergas subsidiado fuertemente. Usted sabe que arrancamos con un subsidio muy alto, de casi $100 millones, hoy ha bajado considerablemente, pero en realidad el supergas es el combustible que usamos los hogares de este país para cocinar y en el invierno para calefaccionarnos. Tiene un subsidio fuerte que hay que corregir y que seguramente iremos corrigiendo en la medida que podamos ir instalando por el otro lado realmente el subsidio a los que lo necesitan, y ahí hay una operativa cruzada. Debemos ir corrigiendo el precio que hoy está subsidiado para todos los uruguayos del precio del supergas, pero a su vez también debemos ir focalizándolo en los hogares que más lo necesitan, y eso es lo que estamos haciendo con el MIDES. Durante el año pasado fue por ley, o sea, recayó en rentas generales ese subsidio. El MIDES entrega a quienes tienen una tarjeta beneficiaria de ellos o asignaciones familiares una garrafa al 50% del valor por mes. Eso ha tenido un impacto alto. Este es un programa del MIDES, no es un programa del Ministerio de Industria, pero sí tenemos vínculos porque somos el que proveemos a través de ANCAP el energético, digamos. El supergas tenía, la garrafa tenía este subsidio, ya existía, tenía un subsidio del 15% en el gobierno anterior, y no resultaba evidentemente atractivo para los hogares que más lo necesitaban, y solamente llegaba a 6.000 hogares del universo de potenciales beneficiarios. Cuando lo llevamos al 50% en estos meses, en este año que está pasando, y que lo estamos proyectando por 6 meses más, el público, la población que hizo uso del beneficio pasó a 136.000 hogares, es decir, llegó casi al 50% del universo de posibles beneficiarios. Eso es algo que que ha crecido mucho, que nos deja satisfechos, que a través del MIDES se está tomando el camino correcto, y nos permite seguramente en el futuro ir corrigiendo el precio, digamos, el del público en general. ¿Cuándo habrá novedades en este último sentido? ¿Cuándo entrará en vigor un esquema como ese que está pendiente? Y bueno, la medida que se pueda comenzar a aplicar, seguramente en futuros incrementos eso se puede empezar a corregir. Pero repito, es algo que está sobre la mesa y no está decidido. Lo que sí es claro es que hay un subsidio que es al producto y no al consumo, es decir, no está
no está dirigido a quienes lo necesitan. Bueno, por eso, ¿cuándo se logrará la dirección correcta, digamos? Estamos lejos de corregir eso, si lo vamos haciendo gradualmente, pero seguramente en la medida que lo del MIDES siga creciendo, se podrá empezar a corregir. Ajá. Pero entonces esa es la herramienta, no hay otra. Bueno, puede haber otras, son más complejas, hay otros estudios, hay otros análisis, hay un equipo trabajando en el tema del Ministerio de Industria, de ANCAP y del MIDES, obviamente, que esto está en perfeccionamiento siempre y se va a tratar de... Es decir, es algo que está pendiente de toda esa famosa regulación de la cadena de combustible, que la queríamos hacer transparente y eficiente, y es parte de lo que nos queda pendiente. El año próximo seguramente podremos comenzar con esto, en la medida que ese subsidio del MIDES pueda seguir creciendo y enfocado directamente a lo que necesita esto. Pero hoy la política del Poder Ejecutivo ha sido mantener el precio del supergas, y en este caso congelado, ¿no? Uh-huh. Durante todo el año ha sido una política muy parecida. Cuando se ajustan las tarifas de combustible, la del supergas se ha tratado de mantener siempre en el mismo valor. Después de la pausa le hago una última pregunta sobre otras tarifas. Bueno. Ingresamos en la segunda parte de la entrevista con Walter Berry, subsecretario de Industria, Energía y Minería. Estamos hablando de tarifas. Una más a propósito de las tarifas de los combustibles, mirando lo que plantean los oyentes. Francisco discute lo que ha señalado el gobierno, lo que han señalado distintos voceros del gobierno en cuanto a que el mecanismo que se incluyó en la LUC favorece la transparencia, está basado en la transparencia. Dice, cuando el PPI subía mucho, se tomaban medidas políticas para contener el incremento, o sea, como siempre. En definitiva, el criterio no es 100% técnico, el criterio no es totalmente alineado con el PPI. ¿Qué dice usted de esta objeción? Bueno, a ver, yo se lo llevo al argumento si hubiéramos utilizado a fijar el precio del combustible por encima del PPI. Pero al fijarlo por debajo, lo que estamos haciendo es al revés, poniendo la empresa pública y la recaudación de la empresa pública para no tener que traducirlo en el precio en el surtidor. Esa es la inversa del argumento. Si usted me dice, tienen un PPI y no lo respetan, porque políticamente el Poder Ejecutivo es quien fija el precio de los combustibles, como ha sido históricamente, ¿ah? Y lo fijan por encima porque necesitan recaudar más, yo diría sí, estamos haciendo un uso político de gobierno, pero política al fin, de una herramienta que justamente lo que buscábamos que era la transparencia. Uh-huh. Entonces, tanto dio transparencia que hoy podemos ver si lo usamos por encima del PPI para hacer caja en las empresas públicas, en este caso ANCAP, o no. Y no fue así. Entonces, yo creo que esa crítica puede ser válida, de utilizarlo políticamente, a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo fijar las tarifas, en la medida que esté por encima del PPI y diga, bueno, necesito recaudar más, y le meto la mano en el bolsillo cobrándole más el combustible de lo que le debo cobrar. En este caso fue exactamente a la inversa. El Poder Ejecutivo ha utilizado el PPI para cobrar o menos o alineado con el PPI, como llegamos a fin de año alineado. Y cuando ha tenido que bajarlo, hemos bajado. ¿Qué ocurría antes? El precio de los combustibles se ajustaba el 1 de enero, hoy estaríamos discutiendo cuánto era la suba, será 8, 10, 7, de acuerdo a la inflación pasada, a la inflación proyectada, pero era así, y durante el año se planchaba el precio. Los consumidores no se enteraban si el petróleo bajaba, subía, salvo por alguna noticia de algún medio, pero el precio del combustible no se modificaba, salvo algunas excepciones, que bajó creo que 2 veces en los últimos 15 años anteriores. Después eso no ocurría. Entonces, ¿hoy qué ocurre? Y hoy ocurre que cuando tiene que bajar, va a bajar, y cuando ha tenido que subir, es cierto, con esa discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo, que la tuvo siempre para fijar las tarifas y que la sigue teniendo, lo que hemos hecho es hacerlo por debajo del PPI, no por encima. Entonces, si bien puede haber, como dice este oyente, un componente político a la hora de fijar el precio, ha sido siempre a favor de la gente y no a favor de la caja del Estado. Y creo que eso da por tierra con ese argumento. Le pregunto para terminar sobre las tarifas de otras empresas públicas. Sí. Concretamente, a ver, en el caso de OCE, para OCE el Poder Ejecutivo define un aumento de 6,7%, que es menor que lo que había solicitado el propio directorio, que planteaba 8,18%, por debajo de la inflación, pero bueno, más alto que lo que el Poder Ejecutivo otorga.
¿Por qué pedía 8,18%? Bueno, para tener en cuenta las inversiones, la necesidad de llevar a cabo inversiones que está proyectando justamente ese servicio. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, no le puedo responder esa pregunta, Emiliano, porque OCE no está bajo la égida del Ministerio de Industria. Los que están bajo la tutela jurídica de Industria son UTE y Antel. Ah, perfecto, sí, de acuerdo. Y por lo tanto... Esto queda para Ministerio de Ambiente. Creo que con los que tenemos nosotros nos alcanza. Perfecto, bien. Entre UTE y Antel, que son muy grandes, nos alcanza y nos sobra como para hacernos cargo de OCE. Por lo tanto, desconozco cuáles fueron las razones que llevó al directorio de OCE a pedir ese aumento y por qué se llegó a ese. Sí le puedo decir las razones por las cuales Antel va a cobrar menos de 1/3 de la inflación proyectada. Vamos entonces a Antel y UTE. En el caso de Antel, el incremento es 2% en telefonía móvil y 2,65% en telefonía fija y servicios de conexión fija a Internet. Allí, ¿cuál fue el criterio? Y bueno, el criterio fue que las finanzas de la empresa son sólidas, es una empresa que está en competencia, que cada vez va a estar más en competencia. No nos olvidemos que ahora también le hemos de alguna manera dado la posibilidad de que los cable operadores a través de su infraestructura puedan otorgar, entregar internet al hogar en todo el país, como un anexo más a su línea de negocios bastante golpeada, que es el cable de la televisión por cable, y por lo tanto es una empresa que está en competencia y bueno, y tiene que cuidar que sus números estén acorde a la competencia que le pide el mercado. Y porque además ha tenido una excelente administración que ha permitido que hoy no tenga dificultades financieras y las proyecciones que ha hecho el directorio le permiten tener estos incrementos casi que no se sienten, en 2% es muy por debajo de la inflación que ha pasado, pero también es 1/3 y menos de 1/3 de la inflación que estamos proyectando para el año 2023. Por lo tanto, creo que también habla muy bien de la administración. Lo mismo ocurre con UTE, porque sé que me lo va a preguntar también. Con UTE ocurre lo mismo. Sí, en el caso de UTE, el ajuste promedio es 3,5%, o sea, casi la mitad de la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo para 2023. Ha sido una constante, que creo que también es bueno valorarlo, a la hora de analizar la política económica de este gobierno. Ha sido una constante que los incrementos de las empresas públicas, de las tarifas de las empresas, los ajustes, porque en realidad es un ajuste, ha sido siempre por debajo de la inflación. Y si uno mira los acumulados y en el caso de UTE, además le agrega la tarifa triple horario, la reducción de la tarifa de pico, digamos, de 6 a 4 horas, UTE acumula bajas en la tarifa de energía eléctrica del 18%. Obviamente se tienen que dar estas condiciones, pero podemos hacer los cálculos si lo quieren, y ese no es un tema menor. En estos 3 años que llevamos de gobierno, que todavía no son 3, si uno mira lo que hemos ajustado las tarifas de UTE por debajo de la inflación, lo que hemos cambiado la tarifa triple horario que le da más beneficios al usuario, lo que hemos achicado las horas donde la tarifa es más cara, de 6 la llevamos a 4. Bueno, todo eso ha ido en beneficio del cliente, del usuario, del ciudadano, y permitiría aproximadamente rebajas en la tarifa reales entre 15 y 18%. De todos modos, en el directorio de UTE, este incremento tuvo diferencias de la representante del Frente Amplio. Tuvo el voto en contra de la representante del Frente Amplio, Fernanda Cardona. Ella compartió que el ajuste de tarifas sea en promedio por debajo de la evolución esperada del IPC para el año que viene y que además refleje la evolución estimada de los gastos de las empresas, pero no estuvo de acuerdo en que el incremento rija para los hogares. Concretamente propuso que las tarifas residenciales en todas sus categorías no tuvieran aumento en enero. Argumentó que durante la reunión del directorio dijo que entre los clientes residenciales hay 70.000 hogares que durante la pandemia acumularon cuantiosas deudas y recién en octubre quedó operativo un plan de financiamiento de sus consumos vencidos donde no se les condonó consumo, sino que se les exoneró la carga financiera que significaban las multas, los recargos y los intereses de financiamiento. Sobre esa parte, sobre ese sector de la tarifa, ¿qué dice usted? Hay mucha cosa para decir allí, pero lo primero que le diría es lo final, que lo que más...
es cierto que durante la pandemia muchos hogares en este país le pasaron muy mal, pero es cierto también que tuvo el Estado permanentemente en todo esto. Y es cierto también, y debería decirlo, que no se hostigó a nadie ni se le cortó el servicio a nadie. Que si bien en octubre establecimos un plan de financiación, es un plan de financiación. No le estamos cortando el servicio porque acumuló una deuda, sino que al contrario, le estamos posibilitando, dando la posibilidad de que pueda pagar esa deuda y ponerse al día, y no cortándole el servicio, y mucho menos durante el tiempo de pandemia. Yo lo que digo es que voluntarismo podemos tener todos. A ver, administrar es el tema. Cuando el Frente Amplio era gobierno y ella era parte del Ministerio de Industria, estas cosas no ocurrían tampoco, ni se les ocurría plantearlo. Me hubiera gustado que hubiera dicho esto cuando el presidente de UTE era otro, y era de su partido, y ella era la directora general de Secretaría del Ministerio de Industria. Y no ocurrió así. Entonces, bueno, yo también puedo decir de que no deberíamos tener incrementos y seguramente quede muy simpático. Ahora, ¿eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que uno tiene que manejar las empresas públicas con responsabilidad, con seriedad, porque en definitiva son empresas y la finanza de las empresas también se resienten. Tenemos que hacer inversiones, tenemos que mantener una infraestructura que tenemos que garantizar el suministro de energía eléctrica a todos los uruguayos. Estamos llegando en el año 24, seguramente terminemos, el 100% nunca es posible, pero vamos a terminar la demanda que aún queda insatisfecha, digamos, y vamos a poder decir Uruguay tiene 100% de sus hogares conectados con energía eléctrica. El 100% nunca es posible porque la demanda siempre está en movimiento y está creciendo, pero le quiero decir, los apenas menos de 2.000 hogares que hoy quedan, lo vamos a cubrir en estos 2 años que restan de este periodo de gobierno. Entonces, digo, hay inversiones a realizar, por lo tanto, no es manejar una empresa pública de esa manera. Cuando hay que hacer ajustes, hay que hacerlos. Ahora, yo creo que lo que hay que valorar es que los ajustes han sido siempre por debajo de la inflación. Y no mirar si debió ser más. Tal vez yo le pediría que me demuestre cómo es posible, con los números de UTE, hacer cosas maravillas de esas que son muy simpáticas o muy populistas, pero que no son reales. Y si hubieran sido reales, yo diría, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no dejaron 15 años sin aumento, sin incrementar las tarifas? No es posible. Walter, no es posible. Ni se me ocurriría pedírselo, sinceramente. Walter Berry, subsecretario de Industria, Energía y Minería, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, gracias a usted, Emiliano, y bueno, le deseo un muy feliz año a usted y a todos los oyentes. Feliz año para usted también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video pueden haber notado algo, ¿cómo decirlo?, no usual. Algo más. Otra situación no frecuente. Ustedes conocen ya desde hace años el ciclo de Arte Bulla en Perspectiva. Saben que en el estudio, detrás de quien conduce el programa, por ejemplo Romina, por ejemplo yo, cada semana está la obra de un autor invitado. Y bueno, si miran en este momento la pantalla encontrarán la obra del autor invitado de esta semana, que es Carlos Piovani, de un lado. Pero del otro apareció otra obra. Hay una obra invitada por el día de hoy. ¿La vieron? ¿La registraron? ¿Intuyen quién es el creador que está detrás? Enseguida les cuento.